Por fin estamos de vuelta. La Fórmula 1 vuelve en el Gran Premio de Holanda y como veis este es Richard Wood acompañado de Sergio Pérez, que va a ser su nuevo ingeniero de pista. Todo ello causado por el permiso de paternidad que va a tener Hugh Beer tras la noticia de que pronto va a ser padre. Esto está creando mucha controversia y mucha ilusión entre los aficionados hispanos de la Fórmula 1. Sin duda está monopolizando todo lo que son las noticias de los pilotos hispanos en la Fórmula 1. Pero, ¿cómo puede afectar este cambio de ingeniero a Sergio Pérez? ¿Sergio Pérez va a mejorar? Pues eso es lo que vamos a intentar debatir en este vídeo, porque hay mucha información precedente a todo esto. Así, por ejemplo, nos dábamos cuenta que en el Gran Premio de Hungría, Checo Pérez había cambiado de ingeniero cuando Red Bull no había dicho nada. Escuchen. Yeah, was with the front axle. The main thing was the riggers getting loose through the lap. Okay, and any specific speed ranges or all speed ranges? Mainly in low speed. And throughout entry or initial turning, late entry? Late entry. Copy that. Tras escuchar esto, todos nos ilusionábamos viendo que había un cambio de ingeniero por todos los rumores que habían habido antes de la mala relación presunta que hay entre Sergio Pérez y Hugh Beer en cuanto a la configuración del coche. Pero ¿cómo ha afectado estos cambios, que solo fueron en libres 1, recordamos, en el Gran Premio de Hungría y en el Gran Premio de Bélgica, dos grandes premios seguidos, donde Checo Pérez dispuso de Richard Wood en los libres 1? Pues eso es lo que vamos a intentar explicar. Lo vamos a explicar con telemetría, analizando y comparando el rendimiento de Verstappen y de Checo Pérez después de esos libres 1 y antes de esos libres 1, durante los libres 1, perdón, y después de esos libres 1, comparado con Verstappen, tanto en Hungría como también en Bélgica. Pero no solo eso, vamos a ver muchas cosas. ¿Qué es lo que dicen las casas de apuestas? Algo muy importante, porque ya sabemos que tienen a analistas que se juegan el dinero, ¿no? Y claramente allí podemos encontrar algunas soluciones. Pero no va a ser el único cambio para Red Bull, porque repasaremos las últimas palabras de Helmut Marko hablando de los cambios que se vienen en Red Bull para hacer un coche mucho más agradable al estilo de conducción, por ejemplo, de Sergio Pérez. ¿Cómo le va a afectar todo el cambio que se viene a Sergio Pérez en estas 4 carreras que se vienen antes de la gira americana, que es el permiso de paternidad que tiene Hugh Beer? Pues eso es lo que vamos a intentar explicar, que mucha gente sin duda tiene ganas de saber, con datos, con telemetría, para entender si realmente puede volver el gran Sergio Pérez o no a partir de este Gran Premio de Holanda, que significa la vuelta de la Fórmula 1 y la vuelta de Sportmaniáticos también, que como sabréis estábamos desconectando y de vacaciones. Antes de nada, agradecer a todos los Sportmaniáticos que a través de la comunidad de WhatsApp y Telegram que tienes disponible en la descripción del vídeo, nos hemos mantenido conectados para hacer este parón un poco más llevadero. Porque como yo y como todos los amantes de la Fórmula 1, estas vacaciones han sido un poco largas y teníamos muchas ganas de la vuelta. Una vuelta que será para Sergio Pérez mejor de las últimas carreras que hemos visto. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Disfruta, quédate y mira el vídeo hasta el final, porque vamos a encontrar datos muy claves para entender si el regreso después de las vacaciones de Sergio Pérez puede ser con un mejor rendimiento a causa de este cambio de ingeniero. Vamos a ir paso a paso, porque saltaba la noticia y nos poníamos todos muy contentos, al menos teníamos la ilusión de que las cosas podían cambiar para el piloto mexicano cuando se hacía oficial la noticia. Checo Pérez tendrá nuevo ingeniero en el Gran Premio de Holanda. Ya se veía también que todo esto era debido a un permiso de paternidad que fue pedido por Hugh Beer y obviamente los de Milton Keynes accedieron a ello. Todo esto indica que a partir de la cita de Zandvoort, Sergio Pérez va a ser guiado por Richard Wood, y lo que sabemos hasta ahora es que la comunicación no verbal, al menos como se escuchaba en las radios, los que hemos escuchado todas las radios y escuchamos las radios de Checo Pérez durante toda la temporada, parecía que el piloto mexicano estaba más contento. Pero bien, todo esto se puede analizar un poquito más, como vamos a ver ahora,
con telemetría para entender si, al menos en esos libres 1, Checo Pérez tuvo un mejor rendimiento con Richard Wood en comparación a lo que tenía con Hugh Beer. Si quieres ver más detalles de lo que pasó en esos grandes premios, sabes que tiene Sportmaniáticos disponible, donde fuimos de los primeros que dijimos, por ejemplo, aquí tenéis el vídeo, F1 libres en Spa, otra vez sin Hugh Beer, y también lo dijimos en el Gran Premio anterior, insisto, en el Gran Premio de Hungría, Checo Pérez sin Beer, resumen de libres 1. Aquí lo tienes en el canal de Sportmaniáticos para que tú lo veas y veas el resumen un poco más completo. Pero, ¿qué es lo que pasó en Hungría y en Spa, circuito de Bélgica, cuando Sergio Pérez tenía a Hugh Beer de vacaciones, por decirlo de alguna manera, o apartado del equipo? No se dijo las razones en ese momento y entró en protagonismo Richard Wood. Pues bien, si miramos lo que es la telemetría, los datos y cómo evolucionaron ambos pilotos, nos encontramos diferentes cosas que vamos a analizar juntos. Esta es la telemetría del Gran Premio de Hungría, tanto de Sergio Pérez, línea blanca que podéis ver aquí, y de Max Verstappen, línea azul que podemos ver aquí. Los tiempos por vuelta se puede ver claramente que Verstappen seguía siendo más rápido, llegando a rodar en 1.18.989, cuando Checo Pérez solo consiguió bajar hasta el 1.19.4, medio segundo de diferencia entre el piloto tapatío por detrás del piloto holandés Max Verstappen. Si analizamos las vueltas más rápidas de ambos pilotos, nos podemos encontrar que esa diferencia de medio segundo se iba ampliando progresivamente durante prácticamente toda la vuelta. No solo era en curvas de baja velocidad, sino también en media alta velocidad, aunque encontramos, como hemos analizado en telemetría en Sportmaniáticos durante bastante tiempo, que las curvas de media y alta velocidad siempre han sido un pequeño contratiempo de Sergio Pérez, que no ha podido configurar el coche igual de bien para rendir en esas curvas de alta y media velocidad como Verstappen. Aquí podéis encontrar un ejemplo, esto era en libres 1, insisto, del Gran Premio de Hungría, diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez. 165 km por hora pasaba por esta curva Checo Pérez por los 173 km por hora que conseguía pasar Max Verstappen. Ya vemos que la diferencia, que llegaba a una décima y media hasta este sector que ya podéis ver aquí, que es más de alta velocidad, cuanto más arriba está la línea, aquí podéis ver 250, 200, 150, son las curvas de media alta velocidad. Checo Pérez iba perdiendo velocidad progresivamente, tiempo, respecto a Max Verstappen. En la primera curva podemos ver cómo frenó Verstappen más tarde y consiguió una ventaja de una décima y media que se mantuvo hasta el punto donde comienzan las curvas de media alta velocidad. Otra curva aquí que podemos ver, 238 km por hora de Sergio Pérez por los 242 de Max Verstappen, una diferencia de 4 km por hora, no es mucha diferencia comparado a lo que hemos llegado a ver en otras sesiones, tanto en 2024 como en 2023. Por lo tanto, aquí los datos prometían bastante alegres. Fijaros que aquí estaba a una décima y media y al final de esta consecución de curvas de media alta velocidad, que podemos decir que siempre ha sido el talón de Aquiles, el punto débil, para el que no lo entienda, de Checo Pérez respecto a Verstappen, tanto en 2023 como en 2024, aquí podemos ver también la diferencia de velocidad, casi 10 km por hora. Al final de este tramo nos encontramos que la diferencia sube hasta medio segundo y luego se vuelve más o menos estable hasta acabar en 4 décimas. Las curvas de baja velocidad las tenía perfectamente dominadas Sergio Pérez y esta diferencia era una diferencia que venía de otros grandes premios donde el piloto mexicano había tenido bastantes dificultades y podíamos considerar que era una pequeña mejora estar a medio segundo de Verstappen. Pero ¿qué pasó después? Porque recordemos que en Holanda sí que vamos a tener a Hugh Beer en todas las sesiones, pero en el Gran Premio de Hungría, en este ejemplo que estamos poniendo, solo fue en los libres 1. Pues bien, aquí podéis ver el resultado de lo que es el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 2024 y en los libres 1, pese a ese medio segundo de diferencia donde representaba una pequeña mejora de un Sergio Pérez que venía de grandes premios bastante complicados, incluso incluyendo algún error de pilotaje que tuvo debido a toda la polémica que había y a todo lo que se estaba envolviendo respecto a Checo Pérez, había mucha presión respecto al piloto mexicano que además no conseguía encontrar la buena puesta a punto del coche, llegando a diferencias que ya llegamos a ver
cercanas a un segundo, por lo tanto estar a medio segundo parecía algo un poco más razonable. 11ª posición que hizo Checo Pérez en estos libres 1, a 7 décimas del líder, un líder que no fue Max Verstappen. Fijaros que fue el piloto español Carlos Sainz de Ferrari. ¿Qué pasó en los libres 2? Pues aquí lo vamos a ver en resultado primero y luego en telemetría. En los libres 2, Sergio Pérez estuvo en 4ª posición ya con Hub Beer y Max Verstappen estaba a 2 décimas de Lando Norris, no de Carlos Sainz en este momento, que marcaba la primera posición. Carlos Sainz se quedaba tercero, el piloto español, piloto madrileño de Ferrari, que ya sabemos que esta temporada será sustituido a la temporada que viene por Lewis Hamilton. Y fijaros que la diferencia entre Verstappen y Sergio Pérez se acortaba con Hub Beer. Puede ser por la configuración que logró con Richard Wood, eso no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que de libres 1 a libres 2 la distancia entre Checo y Max Verstappen se vino un poco abajo, es decir, mejoró el rendimiento del piloto tapatío. Si lo vemos aquí en telemetría, podemos ver esas vueltas, incluso algo más, porque no vimos en libres 1 que fue ritmos de carrera, que son estos de aquí con neumático amarillo, donde Checo Pérez estaba rodando incluso más rápido que Max Verstappen. 24.1 por 24.3 en esta vuelta de ejemplo, un ritmo donde comenzó Checo usando muchísimo los neumáticos, 23.3 por el 24.1 de Max Verstappen. El ritmo parecía prometedor y si nos vamos a ver la vuelta rápida de Verstappen y Checo Pérez, nos encontramos que Verstappen fue capaz de rodar 2 décimas más rápido, pero no más allá del medio segundo que estaba en libres 1 con Richard Wood. Insisto, esta vuelta que estamos analizando ya es con el ingeniero normal que tenía Sergio Pérez, que es Hub Beer. Y digo que tenía porque no sabemos qué pasará después de esta prueba que va a tener Red Bull gracias al permiso de paternidad de Hub Beer. Fijaros que la diferencia en curvas de media alta velocidad que estábamos analizando se seguía manteniendo. 233 km por hora para Checo Pérez, 242 para Max Verstappen. No obstante, podemos ver que a este tramo de curvas ya no llega 1,5 décimas más lento, sino que llega igualado a tiempo e incluso podemos ver media decimita por delante Sergio Pérez de Max Verstappen. Después de esta consecución de curvas de media alta velocidad, la diferencia se nos fue a 3 décimas, pero no medio segundo. Y vuelve a pasar lo mismo que en libres 1. Se mantiene para incluso acabar bajando a 2 décimas. Por lo tanto, viendo estos datos, podemos pensar que la diferencia entre Richard Wood y Hub Beer no fue excesiva a favor de Richard Wood, sino que cuando vino Hub Beer se estabilizaron un poco las diferencias entre Verstappen y Checo. Nos vamos a libres 3 del Gran Premio de Hungría, donde también estaba Hub Beer y no estaba Richard Wood, el ingeniero de pista que será de Checo Pérez en este Gran Premio de Holanda. Tercera posición para Max Verstappen a 2.81 con unos McLaren temiblemente rápidos. ¿Dónde se quedó Sergio Pérez? Pues aquí lo tenéis, el piloto mexicano en la posición 13ª, 8 décimas respecto a Max Verstappen, 6 décimas en su vuelta más rápida. La diferencia se amplió respecto a libres 2, como podéis ver, y la vamos a analizar también con telemetría. Veíamos que el coche de Sergio Pérez no evolucionaba en cuanto a rendimiento en los libres 3. Y fijaros también que podemos encontrar en este stint de prueba que hicieron con el neumático más duro, que Checo Pérez ya no era más rápido que Verstappen. 23.4 por 23.0 y la línea azul, que es la de Max Verstappen, que podéis ver ahí, se mantenía ligeramente por debajo de la de Sergio Pérez, rodando así, como podéis entender, más rápido. Si no vamos a la vuelta más rápida de Max Verstappen, que la hizo antes, podéis ver que aquí abajo va por la hora donde fueron ejecutadas estas vueltas. Verstappen la hizo antes y Checo Pérez la hizo después. ¿Qué hizo? 2 intentos, como podéis ver aquí. Ahí está uno que hizo 16.9 y luego hizo un 17.4. En este intento de vuelta rápida, ¿dónde estuvo esa diferencia que llegó casi a las 6-7 décimas, entre 6 décimas y pico? Ahí podéis ver. 16.3 por 16.9 de Checo Pérez, 16.3 de Verstappen. La diferencia volvió a aparecer en el mismo lugar donde estábamos acostumbrados, que es las curvas de media alta velocidad, llegando a media décima por delante Max Verstappen
en esta sesión de libres 3 y al finalizar este tramo de vuelta rápida, incluyendo diferencias en curvas de media alta velocidad, como podéis ver aquí, de 226 de Checo km/h a 239 de Verstappen, la diferencia seguía siendo bastante notoria en este tipo de curvas. Aquí podemos ver que llegaba a 2,72 décimas. Al final de la vuelta acababa a más de medio segundo, pero no era porque Checo perdiera en curvas de media alta velocidad, sino más bien porque en este tramo que podéis ver aquí, Max Verstappen, que es la línea blanca, fijaros cómo consigue acelerar mucho antes, llegando a tener, aquí podéis ver una aceleración del 22% por de 8% de Checo Pérez, incluso llegando aquí a un pico de 22% por 8%, 37%, 20%, que luego tuvo que bajar, es un acelerón de más que hizo, pero aunque hiciera ese bajón de aceleración hacia 14%, aún se mantenía por encima de Checo Pérez, libres 3 antes de la clasificación. Si nos vamos a la clasificación, ¿qué es lo que pasó? Todos recordaremos que Checo Pérez tuvo un accidente que le supuso perder bastante rendimiento en un Gran Premio de Hungría que pintaba algo mejor que otros grandes premios. Aquí podemos ver el accidente que tuvo Checo en esta curva, pilló el piano y Checo trompeó, fallo, que le envió contra el muro. Un accidente fuerte, nos preocupamos todos muchísimo. Por suerte, gracias a Dios, no hubo consecuencias físicas para el piloto mexicano, que así en la clasificación se tuvo que conformar con un resultado que no era el esperado. 16ª posición a 2,6, problemón para el mexicano que, como estáis viendo y hemos analizado en telemetría, su rendimiento fue a menos una vez que entró Hupbir en escena. No en los libres 2, pero sí la evolución del coche durante el fin de semana parecía que no iba en progreso. Verstappen con Lambia se consiguió quedarse muy cerca de la pole a 0,46, pero no consiguió la pole y salió en tercera posición. La carrera, todos lo recordaréis, el doblete de McLaren, Oscar Piastri, ganando nada más y nada menos que a su compañero de equipo, Lando Norris, un carrerón tremendo, y Verstappen con esa quinta posición, por todo lo que pasó, ya sabéis, y Sergio Pérez en una séptima posición a 40 segundos del líder, con una remontada bastante positiva. Pero ese no fue el único Gran Premio donde Checo Pérez estuvo sin Hupbir. También estuvo en el Gran Premio de Bélgica, que es lo que vamos a analizar ahora también, porque es un dato también importante para acabar de complementar los datos objetivos de telemetría. Libres 1, Gran Premio de Bélgica, Checo Pérez con Richard Wood, otra vez por segundo Gran Premio consecutivo, algo que no había pasado en todo 2023, y fijaros Verstappen que conseguía un 1,43,3, medio segundo por delante de Oscar Piastri en estos libres 1, Checo Pérez a 9 décimas del piloto holandés. Si vemos la telemetría en estos momentos de las vueltas rápidas, en ritmo de carrera no podemos tenerlo muy en cuenta, aunque fijaros aquí que más o menos rodaban en la misma franja, 49,4, 49,2 Checo, pero Checo, fijaros que la línea iba mucho más progresivamente para arriba, por lo tanto estaba forzando más y desgastando más neumáticos. Si nos vamos rápidamente a la vuelta rápida entre Checo Pérez y Max Verstappen, ¿dónde nos encontramos la diferencia? Pues otra vez vemos que en estos libres 1, donde estaba Richard Wood, la diferencia por paso de curva era de 9 km por hora, incluso llegando, sí, 9 kilómetros, no llegó a 10 kilómetros creo. Sí, aquí estaba en 10 km por hora. 291 para Verstappen, 281 para Checo Pérez, hasta llegar a ese tramo de curvas, a una décima estaba, como podéis ver aquí. Después de ese tramo de curvas, a 9 décimas estaba nada más y nada menos que Sergio Pérez, perdiendo una burrada de tiempo respecto a su compañero de equipo. Llegaron los libres 2 y volvió Hupbir a escena, algo que no pasará en Holanda. ¿Y qué es lo que pasó? Pues Max Verstappen se quedaba en tercera posición a 2 décimas y Sergio Pérez se quedaba noveno a 1,2. La diferencia entre Checo Pérez y Max Verstappen se mantenía muy elevada, un segundo es una diferencia, ya sabéis, muy elevada entre ambos pilotos, pese
a que en este momento hubo un cambio de ingeniero. Podemos decir que tampoco se notó mucho, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, la diferencia de velocidad en curva de media y alta velocidad. Otra vez 10 km por hora, 221 para Verstappen, 211 para Sergio Pérez. Hasta llegar ahí, otra vez lo mismo. Poco más de una décima después de esas curvas de media y alta velocidad, a 7-8 décimas después de la última curva de baja velocidad, subió hasta un segundo. Eso es lo que pasó en Libres 2. ¿Qué pasó luego en Libres 3? Otra vez con Hub Beer, consolidado ya con 2 sesiones de entrenamientos libres con Checo Pérez. Pues vemos que Checo Pérez se le dio algo mejor, 10ª posición, pero a 5 segundos. La posición no tenía nada que ver con lo que era la diferencia entre Verstappen y Checo. Obviamente esto fue causado por las condiciones de la pista. Llegábamos a la parrilla, una clasificación donde Max Verstappen fue sancionado por el cambio que hizo de motor, salía en 11ª posición, hizo la pole y fijaros que Sergio Pérez se quedó segundo a 0,11 de Charles Leclerc, muy cerquita, mejorando lo que es el rendimiento del piloto mexicano. Si vemos la diferencia entre las vueltas de Checo Pérez y Max Verstappen, nos encontramos que en condiciones de neumáticos intermedios podemos ver cómo Verstappen y Checo estaban algo más equilibrados. Diferencia de 6 décimas, que sigue siendo bastante a favor del piloto holandés. ¿Y dónde estaba esta diferencia? Pues podemos ver que es mucho más progresiva la diferencia cuando estaban en condiciones más complicadas, llegando a 2 décimas al sector de media alta velocidad y después del sector de media alta velocidad a 4 décimas para acabar al final a 6 décimas. Sí que subió la diferencia en estas curvas de media alta velocidad. Aquí podemos ver cómo Checo bajó 10 km por hora, otra vez 251 respecto a los 261 de Max Verstappen, pero fue una distancia mucho más progresiva. Nos vamos a lo que fue la carrera. ¿Qué pudo hacer Sergio Pérez? Otra vez con Hub Beer y no Richard Wood, que solo estuvo en Libres 1. Max Verstappen, 4ª posición, no consiguió ganar. Ya sabemos todo lo que pasó con Hamilton, etcétera, que al final consiguió la victoria muy apurada respecto a Piastri a 6 décimas. Charles Leclerc completó el podio. Verstappen a 8,7 y Sergio Pérez a 42 segundos en la 7ª posición. Ya sabemos que Verstappen salía en 11ª posición. Si vemos el ritmo de carrera de Checo Pérez y Max Verstappen, podemos ver cómo la diferencia entre ambos pilotos era bastante elevada. Aquí podemos ver cómo Verstappen cambió más tarde de neumáticos. Aquí vemos a las 3:55 pm por las 3:42. Ahí hay 8 vueltas de diferencia, que explica la gran diferencia de tiempo por vuelta que había entre Checo y Verstappen. 46.1, 48.0, 1.9 cuando cambió de neumáticos. Verstappen encima tenía los neumáticos medios y Checo Pérez tenía los neumáticos duros. Por lo tanto, no se puede tener muy en cuenta. Aquí podemos ver cómo Pérez al principio de carrera incluso rodaba al mismo tiempo o más rápido que Max Verstappen. Estas son las conclusiones que quiero que me dejes en los comentarios de lo que piensas respecto al rendimiento que ha tenido Sergio Pérez con Hub Beer y el rendimiento que ha tenido Sergio Pérez con Richard Wood. Mi opinión subjetiva, que es una opinión de fanático de Fórmula 1 después de ver estos datos, es que no había tanta diferencia en el rendimiento de Checo con Hub Beer y con Richard Wood. Sin duda, la comunicación no verbal, como enseñamos en los resúmenes, que insisto, míratelos para complementarlos, los resúmenes de Libres 1, tanto de Bélgica como de Hungría, parecía más contento Checo Pérez. Incluso salió, no me acuerdo de cuál de los 2 grandes premios, diciendo el coche va mejor, tenemos mejor configuración, etc. Ya veis que eso no podemos tenerlo muchísimo en cuenta. ¿Por qué? Porque solo vimos una sesión y en una sesión tampoco nos da tiempo a acabar de calibrarlo todo. Pero esos datos creo no los he visto por YouTube que se hayan enseñado y creo que era importante analizarlo. Como también otros cambios que pueden afectar a que el rendimiento de Sergio Pérez sea mejor en este Gran Premio de Holanda. ¿Qué cambios son? Ahora lo vamos a ver. Son las declaraciones de Helmut Marko, que nos avisa que el coche
que se está haciendo con las mejoras, puede ser mejor conducible, por decirlo de alguna manera, lo vamos a acabar de analizar, y con ello conseguir que Checo Pérez consiga mejores posiciones. Sin duda, una noticia buena para el piloto mexicano, que el equipo Red Bull se centre en él. Porque en plena lucha de Max Verstappen por el campeonato del mundo, que aunque tenga muchos puntos de ventaja, ya veis aquí 2,77 por 199 de Lando Norris, cuidadito porque este McLaren funciona muy, pero que muy bien. Es buena noticia que Red Bull se centre también en el Mundial de Constructores, que es lo que puede aportar Sergio Pérez, y desarrolle un coche que sea más conducible. ¿Qué dicen las casas de apuestas de manera rápida? Que siempre son un termómetro bastante indicativo de lo que puede pasar. Esto es el resultado de la victoria del Gran Premio de Holanda. ¿Quién es el favorito? Pues el favorito para esta casa de apuestas es Max Verstappen, 2,75 por euro apostado, por 2,87 Lando Norris. Tienen dudas, no saben cuál de los dos pilotos puede acabar ganando la carrera. Lo que sí que piensan es que uno de los dos se la va a llevar. ¿Por qué? Porque el tercero mejor posicionado para poder ganar esta carrera es Oscar Piastri, y ya la cuota asciende a 6 euros por euro apostado. Una cuota que veo bastante bien viendo el resultado y el rendimiento de Oscar Piastri en las últimas carreras. Cuidado. Luego está Hamilton con 9,5 euros por euro apostado. Y más tarde nos encontramos, ahí podemos ver, a George Russell con 11 euros por euro apostado. El siguiente aún no está Checo, es Charles Leclerc con el Ferrari, 21 euros por euro apostado. Y aún nos encontramos otro piloto por delante de Checo como favorito, que es Carlos Sainz. 34 euros por euro apostado para encontrar a Checo Pérez que pueda ganar la victoria, 41 euros por euro apostado. Esto obviamente nos está indicando que de favorito Checo Pérez, aunque tenga cambio de ingeniero, para nada en las casas de apuestas, no lo ven como algo indicativo de que vaya a cambiar bruscamente su rendimiento, que eso es lo que necesitaríamos, un cambio brusco de rendimiento de Checo para poder optar a la victoria, pero es que ni piensan que se vaya a acercar, por ejemplo, a Oscar Piastri, ni siquiera que pueda estar a la altura de los Mercedes. Lo ponen ahí con Carlos Sainz y con una diferencia bastante grande. Pero hay otro dato esperanzador que da lugar a la ilusión, y es lo que ha dicho Helmut Marko en las últimas declaraciones de última hora del austriaco, reconociendo que el Red Bull es muy impredecible y difícil de pilotar. Ese fue el problema que dice Helmut Marko que tenía Sergio Pérez a la hora de conseguir buenos resultados. Pese a todo, decía, estamos mejor que nuestros últimos resultados. Estamos mejor que nuestros últimos resultados. Esto ya son palabras de Helmut Marko última hora. Sin la mala parada en boxes en Spielberg, la colisión con Hamilton en Hungría y la penalización en parrilla de Spa, Max estaría en una mejor posición. Al principio de la temporada, y aquí viene la clave, teníamos un coche tan equilibrado como el McLaren ahora. Podía manejar todas las rutas y todas las condiciones. Luego tomamos un camino equivocado en alguna parte. Hace referencia a alguna de las evoluciones que hizo Red Bull durante la temporada. El coche se ha convertido en una perra que solo Max puede domesticar. No acabo de entender esta traducción, la verdad. No he buscado las declaraciones en inglés. Suena un poco raro y extremo. Pero así lo traducen en US, United States, marca.com. Las últimas actualizaciones hacían que el coche fuera cada vez más impredecible. Cada vez era más difícil configurarlo perdón, y equilibrarlo. Obviamente, si tienes un coche más difícil de configurar y de equilibrar, nos damos cuenta que eso perjudica a la parte del garaje de Sergio Pérez, que le cuesta más encontrar una buena puesta a punto con su ingeniero del RB20. Eso no le pasaba a Verstappen, o Verstappen conseguía tener más habilidad para sobreponerse a todas estas dificultades que planteaba el RB20, sorpresivas, teniendo en cuenta cómo era el RB19. Ya sabemos todas las variables que pueden afectar a eso, como por ejemplo la marcha de Newey, y acababa tal que así. Cuando las reacciones del coche vuelvan a ser predecibles, Pérez también recuperará su velocidad. Entonces tenemos dos factores para acabar el vídeo, que creo que ha quedado bastante completito para entender cómo puede ser el rendimiento de Sergio Pérez con Richard Wood, o no por Richard Wood. Ya podéis ver
que puede ser por otros factores si Checo mejorara, aunque ya veis que las casas de apuestas no tienen ninguna confianza en lo que pueda hacer el piloto mexicano en el Gran Premio de Holanda. También si hay una mejora podría ser debida a que introdujeran mejoras en Red Bull para hacer el coche más suave, más pilotable, que cuando entra por encima de los pianos no pierda tanto tiempo como estábamos viendo en las últimas carreras. Algo que afectó también incluso a Max Verstappen, llegando a tener un coche inferior, como analizamos en telemetría en algunas carreras, a un McLaren que no pudo acabar de sacar todo el rendimiento Lando Norris y Oscar Piastri como se hubiera esperado, ¿no?, de un coche tan equilibrado como bien dice aquí apuntando Helmut Marko. Por lo tanto, dos variables, dos oportunidades para la ilusión, para que vuelva el gran Checo Pérez, que todos sabemos que es un pilotazo, y que vuelva a tener un coche que le permita pasar por esas curvas de media a alta velocidad, que sabemos que es su punto débil, más rápido para conseguir igualar los tiempos de Verstappen y ayudar a Red Bull a ese objetivo final de conseguir el Mundial de Constructores. No solamente se está poniendo, por eso digo, se está poniendo mucho el foco al cambio de ingeniero, ya habéis visto la telemetría y os espero en los comentarios para que me digáis cómo creéis que puede afectar este cambio de ingeniero. Y por último, quiero enseñar, porque muchos dirán, vale Alberto, pero si la diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez siempre la hemos tenido en curvas de media a alta velocidad, ¿cómo es el Gran Premio de Holanda? Este Gran Premio es un Gran Premio donde haya muchas curvas de baja velocidad, donde haya curvas de media velocidad, de baja velocidad. Pues esta es la telemetría del Gran Premio de Holanda. Una vuelta cualquiera, bueno, es la vuelta de la clasificación más rápida de Max Verstappen, y aquí podemos ver el tipo de curva que tiene el circuito de Holanda. Así es la telemetría, y a esto se va a tener que enfrentar tanto Max Verstappen como Sergio Pérez. Podemos ver aquí que hay una combinación de curvas de baja velocidad. Aquí vemos una 116, aquí vemos otra 134, por en medio ya una de media alta velocidad 192, aquí también tenemos 263 y 237, donde a priori Checo Pérez aquí sufre en comparación a su compañero equipo. Dos curvas de baja velocidad 122 y 125, luego llegamos a otras de baja velocidad 114 y 100 km por hora, para luego la curva antes de entrada a meta 193 km por hora. Por lo tanto, estamos viendo que es como un mix entre curvas de baja velocidad y de media alta velocidad. Podríamos decir incluso, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 partes, con esta curva doble podría decirle 6, de baja velocidad, y 1, 2, 3, aquí nos encontramos otra 4 de media alta velocidad. Por lo tanto, veremos cómo se habitúa el fin de semana a Sergio Pérez y a Richard Wood. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta: cuando hemos analizado, ya lo hemos dicho, solo era libres 1. Por fin vamos a poder ver a Richard Wood todo el fin de semana completo con Sergio Pérez. Un dato que es importante, ¿no? Porque obviamente, por muy buen ingeniero que seas, en una sesión de libres no vas a poder configurar el coche. Por lo tanto, después de toda esta información ampliada del cambio de ingeniero de Sergio Pérez, quiero que me dejes en los comentarios qué piensas. ¿Va a haber un cambio de rendimiento de Sergio Pérez y por fin vamos a volver a ver al gran Checo Pérez que hemos visto en algunas carreras del principio de temporada en 2024, también en 2023, y la ilusión que tenemos todos los aficionados hispanos a la Fórmula 1? Pues eso ya es cosa vuestra, de comentar y dejarme en los comentarios qué es lo que pensáis, cómo va a rendir Checo en este Gran Premio de Holanda que se viene, pero ya.